Apreciable Hugo, muchas gracias por acompañarnos en esta reapertura y hasta cierto punto también apadrinar lo que es el programa Rostros de la Transformación, que busca dar a conocer precisamente a las personas quiénes son los perfiles políticos, deportivos, culturales o de cualquier otra índole, más allá de lo que realizan desde sus funciones, quiénes son en el sentido humanista, quiénes son en esencia. Es decir, queremos que el pueblo sepa qué les inspira a estar en determinado proyecto, quiénes son como personas, qué es lo que te gusta, cuál es tu color favorito, entre algunas otras cuestiones. En este momento nos encontramos con una persona que tengo el gusto de haber conocido durante las mesas de trabajo para la elaboración de las leyes secundarias derivadas de la reforma al artículo segundo constitucional, que establece que ahora los pueblos originarios y las comunidades indígenas también somos sujetos de derecho. Hugo, muchísimas gracias por la gran labor que realizas para el bienestar de los pueblos y las comunidades originarias. Quisiera comenzar haciendo mención que Hugo Aguilar Ortiz es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de origen mixteco y hablante del idioma tunzavi, que significa tú eres sabio. Fue coordinador general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y con más de 30 años de experiencia ha destacado en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. En esta ocasión, con más de 6 millones de votos, ha sido electo por el pueblo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 1 de junio del 2025. Quisiera que nos comentaras, Hugo, ¿quién es Hugo Aguilar? ¿Cómo te puedes describir incluso en una sola palabra? Pues antes que nada, gracias hermana por el espacio, gracias por permitirme los micrófonos, las cámaras de tu espacio y qué honor apadrinar este reinicio entonces de personajes de la transformación. Qué gusto ser el primero en esta reapertura y pues qué importante labor porque yo percibo que México está teniendo una transformación importante, un cambio de conciencia de gran relevancia. Y bueno, por lo que acabamos de vivir en el Poder Judicial, pues se suma a este profundo cambio que estamos experimentando en el país y en el que ahora felizmente los pueblos vamos a ser protagonistas de una buena parte de este momento histórico del país. Y bueno, pues Hugo Aguilar Ortiz, pues yo soy indígena mixteco, originario, como señalabas, de una comunidad muy pequeña que se llama Villa Guadalupe Victoria, en el municipio de San Miguel el Grande del distrito de Tlaxiaco. Ahí nací, pero yo me adscribo a San Agustín Tlacotepec porque ahí crecí, ahí me formé en la vida comunitaria. Ahí es el pueblo de mi papá, yo ahí crecí hasta los 11 años. Siempre hay necesidad de hacer esta aclaración porque en mis documentos dice originario de San Miguel el Grande, porque mi mamá al casarse se fue a vivir a San Agustín Tlacotepec, pero cada vez que tenía a sus hijos, yo soy el segundo de una familia de 4 hijos, tengo 3 hermanos y mi hermana, regresaba mi mamá al hogar materno para dar a luz. Yo soy hijo de partera, entonces yo nací en el fogón de la abuela, y ya cuando tenía a su niño, pasaban los 40 días y regresábamos al pueblo de mi papá. Entonces, pero yo tuve mi formación, tengo mucha familia en Guadalupe Victoria, he convivido con ellos, he pasado temporadas allá, pero mi existencia fundamental ha sido en San Agustín Tlacotepec. Entonces, soy mixteco, abogado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, tengo estudios de maestría en Derecho Constitucional por la misma universidad y desde la carrera de Derecho hasta la actualidad me he dedicado fundamentalmente a los temas de los pueblos indígenas, a la promoción y defensa de sus derechos y también al acompañamiento de sectores vulnerables. Yo tuve la oportunidad de participar, de defender a compañeros, a hermanos indígenas migrantes cuando hicieron este gran movimiento ahí en Baja California
por mejorar sus condiciones de vida, fueron reprimidos, muchos de ellos encarcelados, participé en esa etapa. He participado también en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas, he participado en la defensa de los derechos de los campesinos. Y bueno, esa es parte de mi trayectoria, siempre cercano a los pueblos, con un enfoque social, con un enfoque de justicia social. Y en los últimos años me desempeñé como coordinador de derechos indígenas en el INPI, fui el responsable del primer plan, el Plan de Justicia al Pueblo Yaqui. Ahí también es una experiencia muy bonita, muy grata, porque implicó desarrollar una perspectiva de justicia fuera del poder judicial, fuera del sistema de justicia tradicional, pero sí un sistema de justicia o una visión de justicia con perspectiva histórica. Hicimos justicia a un pueblo que ha sufrido muchísimos agravios, a quien se le quitaron tierras, se le quitaron volúmenes de agua y vivían en condiciones en muchos casos infrahumanas. Fue un plan de justicia que le devolvió dignidad al pueblo, le devolvió tierra, le devolvió agua y mejoró sus condiciones de vida. Entonces, digamos, ha sido mi caminar previo al proceso electoral, previo a todo el proceso de inscripción, las distintas etapas que tuvo el proceso electoral. Y bueno, pues me considero un hombre afortunado porque eh, eh, me ha permitido estudiar, estar atento del tema de las leyes, del funcionamiento del Estado, pero cercano al pueblo, cercano a la causa de la que yo soy parte, porque yo soy indígena, miembro de una comunidad, entonces cada cosa que le sucede al pueblo me sucede a mí también. Claro que sí, definitivamente. Y ahorita con todo esto que nos comentas, que tuviste 3 hermanos, tienes 3 hermanos, una hermana, y que estudiaste derecho, justo preguntar, una de las preguntas obligadas que siempre nos hacen casi cuando estamos entrando a la facultad de derecho es, ¿qué es lo que te motivó a estudiar derecho o por qué quisiste estudiar derecho? Sí, pues seguramente a muchos como yo de comunidad, no es que hayamos vivido con una definición de yo ya sé qué quiero ser, en gran medida somos producto de la circunstancia. Yo durante mi juventud, mi época de secundaria y de bachillerato, yo desarrollé la idea de estudiar matemáticas, no había pensado en Mm, el derecho, sobre todo porque en la secundaria tuve un buen maestro de matemáticas ujú, y pues sentía que era bueno en las matemáticas. Concursé, de hecho, hasta el nivel estatal en esta materia. Ya más adelante me topé con las leyes pues también fue una oportunidad eh, tratar de formarme y buscar servir a los pueblos. El acercamiento con la justicia y digamos el gusto por el tema de las leyes se despertó en los primeros años de la carrera. Ahí me encontré con hermanos indígenas en la facultad. El tema de los derechos humanos, el tema de los derechos de los pueblos indígenas comenzó a ser un motor importante para mi ejercicio profesional. Yo viví esta etapa de cambios también muy contrastantes en la vida del país. 1992, Carlos Salinas de Gortari implementa las reformas estructurales más importantes del país. La reforma al artículo 27, se reconoce por primera vez a los pueblos indígenas en el artículo cuarto. 1994, el levantamiento zapatista, todo el movimiento que se da después del zapatismo, después de los días de guerra, viene la etapa de paz, la Convención Nacional Democrática, el conjunto de reflexiones a nivel nacional, porque ese es un mérito que hay que reconocer. El zapatismo hizo una convocatoria abierta a nivel nacional para conformar un cuerpo de asesores que le diera sentido a la lucha o que materializara las aspiraciones y las demandas de los pueblos en una reforma constitucional. Y ahí yo tomé participación en esos años, sobre todo en la construcción jurídica, ujú. cómo pasar de los planteamientos y reclamos de los pueblos a el discurso jurídico, cómo lograr una positivación, una constitucionalización de lo que estaban planteando los pueblos. Esa fue una tarea que me tocó a mí, dar los pasos, contribuir con mi esfuerzo en el año 96 y de ahí todo el proceso que se vino del 96 al 2001, que fue la lucha por el reconocimiento constitucional
de los derechos de los pueblos indígenas. Esta es una parte importante de mi vida en la que yo pude contribuir en momentos históricos determinantes de la vida de nuestro país. Y precisamente ahorita que estás comentando todo esto, que nosotros somos como que venimos de las circunstancias, justo me recuerda mucho, yo quería ser pireri, lo que significa en purépecha música, eh, y también terminé estudiando Derecho, lo que me lleva a la siguiente pregunta, Hugo, ¿por qué defender a los pueblos y comunidades originarias? Mira, es una causa necesaria. Eh, yo creo que los indígenas nacemos con la causa y tenemos la responsabilidad histórica de atender esa causa. Y en el camino, yo fui encontrando que hay otros sectores que al igual que nosotros viven en condiciones de injusticia, de discriminación, de exclusión, de pobreza, pues en niveles que no son sostenibles. Entonces, es como una reacción natural, es como una reacción obligada, es como la obligación de cumplir una responsabilidad histórica, atender a estos sectores excluidos y en particular a los pueblos indígenas. O sea, para mí fue muy, muy natural tomar esta decisión, involucrarme en un momento en la capacitación, en la difusión de derechos, en los esfuerzos organizativos, en un segundo momento llevarlo a tribunales. Yo planteé muchos casos a la Corte, a los tribunales agrarios, a los tribunales electorales. Trabajé en la vigencia de los sistemas políticos electorales de las comunidades y municipios de Oaxaca. Vaya, ni siquiera puedo identificar un día en que yo dije, ¿qué voy a hacer? Voy a defender empresarios, voy a defender eh, sectores ya empoderados. No, para mí era muy natural que tenía que defender comunidades y pueblos. Fíjense qué interesante, yo diría, en efecto, coincido completamente, solamente agregaría las y los indígenas, nacemos con la causa. Así es. Entonces, qué visión, ¿eh? O sea, ojalá, porque de pronto también nosotras como mujeres en muchas ocasiones hemos dicho, y yo creo que tú te has dado cuenta, no todas las mujeres que llegamos a algún espacio legislativo traemos una agenda en materia de mujeres, o no todos los compañeros y compañeras que son de pueblos originarios traen una agenda que abandere y enaltezca nuestro orgullo y nuestras raíces, ¿no? Y en este sentido, fíjate que pues esta reforma al Poder Judicial es un hecho histórico en la democracia de nuestro país, logrando por primera ocasión pues una elección popular para los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, y ya una vez que nos has comentado qué fue lo que te fue llevando a estudiar derechos, a estudiar derecho, a tener la maestría y demás, ¿qué fue lo que te motivó o inspiró a registrarte en la convocatoria para que ahora vas a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, yo pienso que ese momento también obedece a un momento histórico. Nosotros estábamos saliendo de todos los trabajos del impulso de la reforma constitucional. A mí me tocó ser el secretario técnico en toda esa etapa desde el 2022 hasta pues finales del 2023, todo el diálogo con Consejería Jurídica, eh, y conformamos este Consejo Nacional que hoy tenemos, que existe en el país, de 194 consejeros de todos los pueblos indígenas. Entonces, cuando se logra la reforma, se abre la posibilidad de elegir a los jueces, magistrados y ministros. Pues el grupo de representantes de los pueblos me decía, pues lo natural es que nuestro secretario técnico busque un espacio en la corte. Entonces ya cuando me lanzaron la pelotita, pues yo dije, pues voy a ver si reúno los requisitos, porque pues se pedían promedios, se pedía documentación, cartas, etcétera. Veo que sí doy los requisitos, me inscribo, se viene un espacio de tiempo de que no había reuniones con los consejeros, salgo, paso los exámenes, salgo ya para el sorteo. Y ahí es donde anuncio a los compañeros, bueno, pues cumpliendo el mandato, pues ahora me inscribí y ya estoy a un paso porque viene el sorteo.
Y la verdad es que la respuesta de la gente, no solo de los 194 consejeros, sino de toda la gente en todo el país en donde he tenido oportunidad de estar, hubo una reacción impresionante. Yo no soy un hombre que tenga una carrera política, no me dedico a los medios. Mi función era meramente técnica. Yo ni siquiera hacía publicaciones en Facebook diciendo estoy haciendo esto, estoy acá. No tenía yo una vida activa en términos de redes sociales y de interacción con la sociedad. Mi Facebook la creé por ahí del 2010, 2011 y no alcanzaba ni los 300 seguidores. Y en esos 2 días entre que me enteré que iba a la tómbola y la fecha de la tómbola, pues se saturaron mis redes. Entonces yo vi que había una aceptación muy importante en la ciudadanía y eso me animó bastante. Eso me hizo prever que teníamos las condiciones para realmente buscar un espacio en la Corte. Lo que se vino después, pues era un análisis de que íbamos a lograr por lo menos un espacio de los 9, ¿no? Yo hacía mis cuentas y decía, yo creo que sí nos alcanza para arañar el 9. Empezamos la campaña, fui a regiones indígenas, fue mi primer meta, ir a consolidar la propuesta con comunidades. La verdad es que tuvimos una acogida impresionante. Iniciando el segundo mes me propuse hacer también campaña fuera de zonas indígenas, con sindicatos, con los hermanos migrantes, aquí en las colonias de la Ciudad de México. Y la respuesta seguía siendo impresionante. El lugar donde iba, encontraba promotores de la candidatura y en el último tramo de la campaña, ya los mensajes que llegaban a mi celular eran en cantidad que a mí me impresionaba. O sea, gente que decía, vamos contigo, estamos contigo, nosotros en la asamblea vamos a hablar sobre tu candidatura. La campaña no permitía ningún mecanismo de difusión masiva, salvo redes sociales. Entonces, la campaña de voz en voz, la campaña de pararse en una asamblea y hablar sobre una candidatura indígena fue muy importante. Ya en el último tramo yo dije, no, pues no solo vamos a lograr el noveno puesto, sino podemos lograr algo más. Y como fue, la verdad es que las comunidades indígenas salieron a votar de manera masiva. Yo quiero decir que tuve una experiencia muy, muy, muy bonita de convicción plena, de compromiso pleno. Yo tuve algunas reuniones donde alguien que ya había participado en alguna campaña decía, no, es que hay que dar, aunque sea una torta, aunque sea un refresco, y los propios compañeros decían, no, hermano, esto es distinto. Esto vamos por convicción, vamos por un espacio para los pueblos. Entonces, el que quiera irse por la otra ruta, tiene libertad, pero aquí nosotros vamos. Entonces, eso para mí fue sumamente impresionante. Yo tuve gastos pequeños de la campaña, mis gastos de viaje, mis gastos de alimentación. Los pueblos salieron a cuerpar la candidatura indígena, hicieron suya la candidatura. Y entonces, pues esto nos llevó al lugar que ahora estamos, un logro para mí histórico, importantísimo, una muestra de unidad de todos los pueblos indígenas. En muchas regiones encontrábamos organizaciones o sectores polarizados o incluso hasta confrontados, depusieron sus diferencias y cerraron filas en torno a la candidatura. En muchos lugares yo aprovecho para enviar un agradecimiento a todos nuestros hermanos y hermanas, a todos los que se sumaron, porque también debo decir que esta misma actitud encontré en las colonias, en los barrios de aquí de la Ciudad de México, en los sindicatos. Yo tuve muestras de apoyo del sindicato de maestros, del sindicato de petróleos, y muchos otros sindicatos pequeños que se sumaron plenamente. Un saludo también al sindicato de telebachilleratos que se sumaron, ¿no? La verdad es que impresionante, impresionante. Creo que sí se puede hacer en el país otro tipo de política bajo otros principios y se puede lograr el respaldo del pueblo de manera genuina, auténtica y plena. Esa es mi experiencia en este proceso. Fíjate, Hugo, que justamente en algún momento yo también he llegado a comentar que las posibilidades de que llegara una servidora al Senado de la República eran como del 0,0000000001%, porque pues en efecto,
tenemos otra manera de hacer trabajo, tenemos otra manera de tocar puertas, tenemos una manera de hacer las cosas de manera distinta en general, ¿no? Y en ese sentido, pues la verdad me siento muy identificada. Yo hasta el día de hoy sigo diciendo y casi puedo garantizar que he hecho la campaña más austera en el estado de Michoacán rumbo al Senado de la República y en gran medida uno ha sido porque no tenemos los recursos como el resto de las y los compañeros. Y lo curioso de esto es que venimos, fíjate, tú dices, pensé que íbamos a poder arañar el número 9 y cómo pasamos del 0,001% a lograr no solamente la candidatura, sino a lograr unos resultados extraordinarios en el sentido de que en muchas ocasiones ni nosotros mismos nos esperábamos, ¿no? ¿Qué representa para ti ser el primer ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación electo por el pueblo? Pues una gran responsabilidad, hay que reconocer, es una instancia máxima en el país, es otro poder de la República y representa una responsabilidad enorme, pero tenemos los conocimientos, la experiencia y sé que vamos a cumplir con esta responsabilidad. Yo puedo decir también que llegué con el único compromiso de equilibrar las condiciones de injusticia que tiene el pueblo. Vamos a tomar medidas para que los sectores que tradicionalmente han estado excluidos del sistema de justicia logren acceder. Ya hay sectores importantes de la sociedad que tienen la capacidad económica para contar con una asesoría jurídica profesional adecuada, de abogados o hasta firmas de abogados. Ellos también van a tener la atención de la Corte. La Corte va a cumplir su mandato constitucional de darle certeza jurídica, obviamente, siempre y cuando se cumplan con los requisitos mínimos que nuestro marco jurídico exige. Si vienen con temas que no cumplan con la ley ambiental, la ley sobre derechos de los pueblos indígenas, pues vamos a emitir las resoluciones que correspondan, pero todas aquellas que estén en orden, que cumplan con la legislación, con los requisitos que nuestro marco normativo exige para invertir, para hacer negocios, para estar en México, pues cuenten con la seguridad de que la nueva Suprema Corte va a darle certeza jurídica a todos. Pero sí, con los sectores vulnerables vamos a hacer un trabajo fundamental, un trabajo a duplicar el trabajo que se viene haciendo para que estos sectores accedan a la justicia del pueblo. Entonces, pues sí, una satisfacción enorme también, una responsabilidad por el encargo y otra responsabilidad porque siento el mandato del pueblo y a mí me han enviado para hacer las cosas bien, para marcar una diferencia y para que el día de mañana se diga hay una sociedad más justa que la que teníamos antes de la elección. Y precisamente en este sentido considero que ya me has mencionado ahorita de manera implícita cuáles son algunos de estos principales retos. Sin embargo, ¿qué visión tienes para la Suprema Corte y para el Poder Judicial de la Federación dentro de 3 o 5 años? Pues mira, una Suprema Corte que cumpla la tarea de acercarse al pueblo, bajar el nivel del lenguaje, escuchar a todos. Yo estoy proponiendo sacar la Corte de la capital, vamos a hacer itinerancia, vamos a fortalecer el área de atención ciudadana, vamos a fortalecer el Instituto de Defensoría Pública, la Escuela Judicial, vamos a modificar la percepción y el diseño que hoy tiene las casas de cultura jurídica. Obviamente van a seguir las conferencias magistrales, pero ahora también vamos a hacer conferencias del pueblo. Vamos a abrir las puertas de la Casa de la Cultura Jurídica para todas las comunidades, las organizaciones que quieran llevar a cabo sus eventos, sus encuentros a las casas de la cultura jurídica. Vamos a flexibilizar. Hoy parece que entran a un búnker, cuesta mucho entrar, pero a las casas de cultura jurídica ahora van a tener las puertas abiertas, nuestros hermanos, hermanas, todos los de sociedad civil que tengan un tema jurídico que reflexionar. Las casas de cultura jurídica van a estar abiertas para ellos y para ellas. Y en general yo espero que en 2 años logremos un acercamiento de la Corte, un acercamiento pleno a la sociedad.
Y bueno, en este sentido, ¿algún mensaje final que quisieras darnos? Porque también el tiempo se nos agota y la verdad es que bueno, al menos yo estoy muy emocionada por todo lo que me estás comentando, toda la trayectoria que has venido realizando y todos estos nuevos proyectos que sin duda alguna van a acercar más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial de la Federación y sobre todo vamos a sentir así los mexicanos que verdaderamente existe justicia en nuestro país. ¿Qué mensaje final les darías a las personas en general, pero también de manera especial a las juventudes, a las mujeres, a aquellas personas de pueblos originarios que veían imposible que en este momento de la vida política, social, histórica de México estuvieran representantes verdaderamente del pueblo en estos espacios de toma de decisiones? Pues sí, yo a la ciudadanía en general le quisiera decir que tengan la plena seguridad que estamos a la altura de las circunstancias, que los que vamos a integrar la nueva Suprema Corte tenemos los conocimientos, la capacidad, la experiencia y la plena convicción de construir un nuevo modelo de justicia. Todos van a recibir certeza jurídica, todos van a recibir un trato digno, justo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en particular los sectores vulnerables, todos los sectores vulnerables van a recibir decisiones que van a buscar equilibrar las condiciones de injusticia, las condiciones de exclusión y de racismo que hoy lastimosamente prevalece en nuestro país. Esta va a ser la misión principal que vamos a cumplir a partir del 1 de septiembre. A los jóvenes, a las señoritas, a nuestros hermanos indígenas, pues yo les quiero decir, como dijimos en campaña, sí se puede y ya nos toca. Yo los invito a seguirse formando, a seguir estudiando, a acercarse a la realidad de sus pueblos, a sentir el compromiso y la responsabilidad histórica que tenemos como indígenas y esperemos refrendar este espacio que hoy hemos logrado en las futuras elecciones. Tenemos ministros que estaremos por 11 años y otros por 8 años. Tendremos elecciones en el 2027 y entonces vienen oportunidades importantes y necesitamos formarnos, necesitamos capacitarnos. Los pueblos, con esta experiencia que tuvimos en este proceso electoral, están ciertos que podemos lograr distritos judiciales con jueces y magistrados indígenas. Podemos lograr este espacio en la Suprema Corte, ¿por qué no 2 en la siguiente elección o 3? Somos casi la cuarta parte del país y debemos de tener una representación de esa envergadura en todas las instancias de decisión nacional. A los hermanos afromexicanos también el mismo mensaje, sigan formándose, sigan capacitándose, porque sí se puede. Ya el país, la nación entera, está consciente que los pueblos indígenas no podemos seguir viviendo en condiciones de injusticia, de exclusión ni de racismo en este país. Yo los animo a todos a seguir trabajando fuerte para que dignifiquemos la presencia de nuestros pueblos en todos los ámbitos de la vida nacional. Sin duda alguna, Hugo Aguilar es un verdadero rostro de la transformación para nuestro país y también, sin duda, para las y los mexicanos resulta de relevancia histórica tener por primera vez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación unas elecciones representativas, unas elecciones democráticas y todo gracias a una reforma judicial. Tenemos la confianza en que el hecho de que la Corte sea presidida por Hugo Aguilar Ortiz será un parteaguas para que la justicia sea cada vez más cercana, más accesible para todas las personas. Y hoy México se encuentra destacando a nivel internacional por una nueva configuración del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, Hugo, por habernos acompañado en esta reapertura de Rostros de la Transformación. Muchas gracias. Gracias, hermana. Muchas gracias.